Ser una franquicia con un nivel de trascendencia al punto en el que tu mismo fandom te mantiene vigente sin importar cuántos años han pasado, es una cosa que pocos animes se pueden dar el lujo de presumir, y son todavía menos los que tienen las papeletas para demostrar por qué están en donde están. Dícese Madoka Mágica, Death Note, Full Metal, entre otros, pero en esta ocasión quisiera dar una revisitada a la franquicia que, a pesar de haberse estrenado por allá en los años 2000 y a pesar de que su concepto vio la luz en una época diferente, al sol de hoy, sigue siendo una trama adelantada a su época debido a lo directo e imaginativo que resulta toda la premisa de Fate. Y qué mejor que hacerlo hablando de la parte más infravalorada de la misma, porque mucho se habla de lo extraordinaria que es Unlimited Blade Works, de lo intrigante que se desenvuelve Heavensfield, o hasta quejas sin sentido de la injustamente valorada Stay Night de 2006, pero considero que ninguna de estas tres rutas principales pueden tocar un tema tan centrado como sí lo fue Fate Zero. Primero que todo, si tenemos que valorar esta parte de Fate, debe hacerse con el conocimiento de que es una carta de presentación que te afianzará cada cosa que quiere expresar su concepto, ya que en esta ocasión el tema central es una guerra sacra entre familias de hechicería que intentan obtener el Santo Grial, un objeto que las leyendas arturianas lo colocan como el objeto más cercano a la omnipotencia debido a que esa copa, esa vasija, ese cuenco, fue aquel que Jesús de Nazaret utilizó para servir el vino en su última cena. Pero esto la trama no te lo explica, sino que Fate le da su propio valor sin codepender de la mitología arturiana. Así que ahí ya tenemos cierto valor al intentar centrar una historia con nada más que un concepto que la mayoría de las personas conoce. Y si en dado caso no eres un erudito del tema, Fate se encargará de darte cierto contexto sobre lo que vas a presenciar, sin que se sienta fuera de tono o que se rebusque tanto la cabeza. Ahora bien, esta guerra no es que pueda ser liberada únicamente por los hechiceros, porque en este mundo el abuso de la magia tiene consecuencias físicas al ser una gran carga para el hechicero, por lo que la única manera de equilibrar toda la lucha es con la intervención de aquellos espíritus heroicos que también ansíen tener un deseo para el Santo Grial. Esto de inmediato crea una sinergia entre el ahora llamado Maestro y Servant, porque ninguno de los dos puede librar una batalla sin ayuda, o de lo contrario, el Servant no podrá canalizar el mana por falta de un conducto directo, y el maestro estaría expuesto a los demás participantes. Pero es que también aquí se toma a considerar una posible traición por parte del Servant, por lo que la única manera de nivelar las cosas es con el sello de voluntad o el hechizo de comando, que le permite al maestro ordenarle lo que sea al Servant, si así lo cree conveniente, desde hacer algo tan noble como llegar a rescatar a una persona, hasta obligarlo a deshonrarse, más de lo imaginable. Pero bien, ya dije mucho la palabra Servant, pero no lo he explicado, y es que estos tipos y tipas son en realidad personajes históricos que son plasmados mediante los mitos de cada cultura, desde el antiguo rey de Babilonia hasta la guerrera francesa más popular, desde el más grande conquistador de todos los tiempos hasta el caballero más leal de todos. Y darnos una reinvención del personaje también se usa dentro de la franquicia, porque no es que sean invocados así sin más, es que el maestro necesita un objeto de ese espíritu para poder crear dicho enlace, cosa que refuta el no estar 100% seguros de que funcione y que la persona puede ser diferente a lo que se piensa, como lo sería el rey Arturo, que en este caso en realidad es la reina Arturia, y toda esta libertad creativa Fate la concreta en sus primeros 2 capítulos, porque con estos preceptos es que puede dedicarse a construir su historia y darle desde la identidad con su conflicto hasta la autovalidación y ser la franquicia que es hoy en día. Solo que esto no lo consigue por las buenas, tiene que contar también con una serie de personajes lo suficientemente trabajados para conectar con el espectador. El contar con un elenco tan extenso como lo es el de Fate puede causar cierto conflicto a la hora de desenvolverlos en la obra, porque tristemente la trama terminará centrándose solo en unos cuantos y dejando al resto de personajes botados a un lado. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla en la que personajes tan diferentes y atemporales pueden coexistir sin sentirse fuera de lugar? Condensar a dichos personajes en un pensamiento base, mediante la moralidad. Todos los personajes con peso tienen una serie de capas que los diferencia debido a que vienen de épocas diferentes.
Por ejemplo, mientras Gilgamesh valora más la extravagancia y lo hermoso de las cosas brillantes como se hacía en Babilonia, Ishkander solamente piensa en la conquista, porque esa siempre fue su meta y la psicología a la que tuvo que someterse para ser el gran conquistador de Alejandría. Y estos rasgos los podemos ver con sus presentaciones, porque mientras uno se mantiene aislado, rodeado de los lujos más extravagantes a los que está acostumbrado y dejarle todo a su hechicero, Ishkander de una quiere conocer qué es lo que sucede en el mundo, quién es la persona más poderosa, llenarse de información valiosa y apasionarse por la misma batalla. El tener a ambos reyes no significa que actúen de la misma manera, y mucho menos significa que el resto de personajes como lo sería Lancer, Caster o incluso Assassin van a cargar con valores equitativos, porque lo que los termina uniendo es en cómo aplican esa moralidad para defender sus posturas como guerreros legendarios. Por algo es que tienen ese título. Algo de renombre debieron haber hecho para ser el foco de su propio mito y leyenda, y cada personaje aquí en Fates lo expresa con sus remordimientos, mismos que son la fuente de que quieran pedirle un deseo al Grial. Lancer tiene una maldición impuesta por haberle fallado a su rey, mientras que Saber tiene su propia flagelación por haberle fallado a su reino como rey. Pero los dos son tan honorables a su modo que hace que su combate no sea un simple espectáculo visual, porque en sí están luchando contra aquella representación de su respectivo fracaso. Y en esta parte de Fate todos tienen algo que arrastrar a sus espaldas. Los mismos maestros en reiteradas ocasiones muestran su propio egoísmo o hasta la búsqueda de algo que les hace falta. Dícese aprobación, amor, respeto, odio, poder o la misma búsqueda de la trascendencia mediante un acto tan infantil como lo es el heroísmo compulsivo, y todo se sostiene porque así fueron concebidos los personajes, para que esa misma ingenuidad sea la que les haga toparse con pared, una vez que descubren lo que en verdad significa estar en una posición con poder, y todo lo que conlleva estar en ese sitio, algo que Ishkander se la pasó explicándole a Wyvern a lo largo de toda la temporada, porque el respeto al que éste aspira no es algo que pueda conseguir siguiendo una mente tan idealista. Tiene que arriesgarse y centrar todo el carácter que tiene que conocer el mundo, a su gente, sus penas, todo antes de que la edad lo alcance, y por esto es que Emilia es ese Wyvern que entendió el valor del sacrificio demasiado tarde, el que encapsulaba todos sus sentimientos porque creía que así debería ser una persona respetada, un héroe que no siente. El personaje de Arturia es uno de los mayores fuertes que tiene no solo la parte de Zero, sino de todo Fate, porque es la que termina siendo la representante de cada uno de los Servants, así como de la parte más idealizada de lo que significa un deseo. Ella en ningún momento busca convertirse en algo que no conoce como lo es Emilia. Lo que en verdad busca el corazón de Arturia es una visión más soñadora y utópica de su querido reino, algo que les permitía abandonar aquellos días de guerra y traiciones que se reviven y representan con el berserker de aquí, que no es ni más ni menos que su caballero Lancelot. Y el conocer su identidad es lo que le permite a Arturia darse cuenta que aquella conversación entre reyes con Ishkander y Gilgamesh, ellos eran los que tenían la razón, porque sin importar cuán buenas u honorables fueran sus acciones de sacrificarse por su reino, lo que ella ignoraba es que sin un reino no tiene valor. No importa qué tanta paz haya, siempre tiene que haber una persona al mando con una gran voluntad que permita a otros hacer el trabajo que les corresponde, porque de no hacerlo, dicho reino sería más que una persona egoísta que se glorifique a sí mismo cuando no lo merece. ¿Se dan cuenta? Arturia, que al comienzo de la obra era un personaje aislado que cargaba con un egoísmo pragmático, ahora se estaba encaminando en lo que en realidad significa ser un rey, en ser una verdadera heroína para toda su nación, pero que sufriría el cruel destino de ser sometida por una persona que, a diferencia de ella, se fue deconstruyendo hasta caer en esa misma arrogancia y egoísmo que Arturia tenía al comienzo, buscando una validación externa para hacerse creer que hizo lo correcto, cuando acababa de cometer una de las mayores atrocidades y eventos de la historia. Todo este cierre de Fate Zero es marcado porque utilizó todos los conflictos que sus personajes tenían, todo lo que la premisa se encargó de enseñarte, y claro que el desarrollo de la trama tuvo mucho que ver, porque este evento ya estaba anticipado. No es que sea un final cerrado ni mucho menos uno abierto, es un final egoísta y triste que daría pie a toda la línea de Stay Night, en donde los pecados del padre los habría de pagar el hijo,
mostrándonos una visión menos condensada de lo que es realmente todo este mundo de Fate.